¿Y si te dijera que hay 3 palabritas mágicas, hermano, que si las pones en tu juego puedes generar atracción al instante? ¿Lo dudas? Mi nombre es Carlos, un experto en inteligencia social y no seducción. Y hoy, hermano, te voy a enseñar a generar atracción con solo 3 palabras muy importantes que vas a escribir en tu frente. Y antes de empezar el video, suscríbete a nuestro canal, que seguro que nuestros vídeos te ayudarán a cambiar por completo tus resultados en el juego social y en el de la seducción. Entonces, vamos al video. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando te acercas a una mujer? Crea comodidad. Pero si el tipo se pone demasiado cómodo, ¿qué pasa? No puede despertar el deseo y la atracción en la mujer. Se convierte en el pequeño amigo. Así que el exceso de confort, esa comunicación siempre pactada, siempre muy positiva, te acaba convirtiendo en el amiguito. Tal vez sea esta la razón por la que siempre te quedas en la friendzone. Tal vez sea porque tu tono es siempre agradable, siempre en compenetración, siempre en comodidad. Muchos chicos hacen esto, tienen esta ilusión de que siempre tienen que estar de acuerdo con la mujer, siempre tienen comodidad para él para crear atracción, lo cual no es cierto. En la fase de atracción tiene que haber una especie de conflicto, y entenderás de qué hablo. Pero es necesario, porque la mujer necesita ver que el hombre tiene un valor mayor que el suyo. ¿Qué quieres decir, Carlos? La mujer necesita buscar un tipo de mayor valor, se siente más segura con este tipo a su lado, siente que este tipo tiene más energía masculina. Ese tipo que va detrás, que tiene propósito, que tiene poder social, que tiene poder. Este tipo no es como todos los que ha conocido en su vida. La mayoría de los tipos que ha conocido siempre han sido muy elogiosos, siempre han estado muy de acuerdo con todo, y siempre han sido muy de tener que estar siempre a gusto. Así que, sí, al principio de una interacción, es bueno hacer que la persona se sienta cómoda, pero solo durante los primeros minutos, para que confíe en tu intención. A la primera oportunidad que tengas, ya tienes que tocar tu intención. Y al principio, la mejor manera de jugar con tu intención es dejarle claro a la persona que tu valor es igual al suyo. No la ves por encima de ti, la ves igual que tú. Entonces, no tienes miedo de hablar con las mujeres, no ves que la mujer está por encima de ti. Muchos hombres se meten en la friendzone, o muchos hombres sufren con las mujeres porque siempre, constantemente, se rebajan ante ella, la ponen en un nivel superior, la ven como un ser superior y diferente, que realmente no lo es, solo es diferente, pero no superior. Y algunas mujeres te pondrán a prueba, necesitan ver que eres ese tipo de alto valor, que tiene un valor superior al de ella. ¿Y qué son esas palabritas, Carlos? Dígame. El primero es, provoke. Eres ese tipo que está constantemente provocando a esta mujer, el acto de provocar, de instigar. Demuestras que tienes presencia, que no tienes miedo de meterte con ella, de decir algo, de pedirle algo más atrevido. Yo digo que es ese tipo que no tiene miedo de ser atrevido. Hay una delgada línea entre ser irrespetuoso o ser audaz, así que ten un poco de sentido común, conoce lo que es la falta de respeto y lo que es ser audaz. La falta de respeto es muy diferente de la audacia, muy diferente. Así que estudia sobre ello, ten más sentido común, ten más respeto, eso es parte de nuestra vida. Sin embargo, la provocación es fundamental para que la mujer vea que no eres un cualquiera, que no tienes miedo de provocarla y pedirle algo más atrevido. Y antes de pasar a la siguiente palabra, quiero decirte que todos los consejos que tenemos aquí en el canal te ayudarán a ser un chico más atractivo. Pero, si realmente quieres llegar a ser altamente atractivo, y tener citas cada semana con la mujer que quieras, te dejaré a continuación un reto de 8 días para tener tu primera cita. Ahora, volviendo a las palabras mágicas. La segunda palabra es, desafío. ¿Quién no ha utilizado nunca este disparador? Dudo que hagas algo, te reto a que hagas algo. Siempre lo he hecho, lo mejor que puedes hacer es desafiar a una mujer, que entra en este juego de querer demostrarte. La atracción también está ligada a la inversión del marco. Normalmente está acostumbrada a ese tipo que la halaga, que quiere demostrarle su valía, y cuando le muestras que tú eres el tipo, y que ahora ella tiene que demostrar su valía, inviertes el marco y esto genera atracción. Porque entiende que no eres la mayoría, que vales más que ella y que haces exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría. Entonces, ¿cómo saber si una mujer se siente atraída por ti? Solo hay que ver si hace lo mismo que el simple mortal. Lo que hace el simple mortal. Intenta validarse, halagarse, estar de acuerdo con todo. Cuando ves que una mujer te hace eso, es porque se siente atraída por ti. Así que, desafíala más, crea retos, crea bromas, provoque con preguntas que instiguen sin miedo a mostrar tu intención y desafíala, mantente conscientemente en este juego de desafiarla a hacer algo que nunca ha hecho. La tercera palabra es, descalificar. Esto es muy delicado.
Muchos hombres confundirán esto. No quiero que te confundas. He visto tipos que, cuando empezaban a estudiar seducción y cuando hablaban con una mujer, el tipo empezaba la frase descalificándola, hablando de su ojo y la mujer se iba casi llorando. No quiero que hagas eso, por Dios. El respeto no generará ninguna atracción así, solo generará distanciamiento. La gente se alejará, porque no generaste nada, ni siquiera le dejaste confiar en tu intención de descalificar en el momento adecuado, solo le diste una paliza. En mi humilde opinión eso no funciona, ¿verdad? Así que, para que descalifiques de forma correcta, siempre disfruto de las burlas. La mayoría de los chicos no se burlan de las mujeres, no juegan con ellas. Ve a una chica sexy, ve a una chica agradable y siempre agacha la cabeza, ni siquiera habla, no habla mucho con ella. Basta, hermano. Juega, si está en un grupo de amigos, ríete también de ella, juega con ella, demuéstrale que no tienes miedo de descalificarla. Aunque sea en broma, y a mí me gusta mucho bromear, burlarse. Porque demuestro que bromeo con todo el mundo, que doy el contexto de la broma, porque soy un tipo así, y cuando bromeo con ella no le importa, porque ya me burlé de algunas personas antes que ella y demuestro que no me importa, que me burlaré de ella, de su amiga, de mi amigo, de mí. Así que, siempre me burlaré de todo. Esta es una gran manera de descalificar de manera calibrada. No, tengan cuidado de no usarlo de manera equivocada y de manera excesiva. Esto solo generará cosas negativas y alienación. Por lo tanto, descalificar en un momento adecuado, solo para mostrar su valor y hacer, por ejemplo, una mujer que tiene la nariz pegada, bajar los talones. Espero que os haya gustado este video. Dominemos el juego y ya está.